El próximo lunes culmina el plazo para que la Comisión de Constitución de la Cámara redacte el informe que presentará a la Sala con recomendaciones para votar la reforma al sistema notarial y registral que cumplió 6 años de tramitación en el Congreso. La discusión está centrada en las inhabilidades por parentesco con autoridades políticas y los tiempos para que los notarios que ya sean mayores de 75 años dejen sus cargos. Néstor Aburto tiene todos los detalles, está con nosotros en el estudio. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Todos sabemos lo que pasa al interior del oficio, como dice cuando uno conversa con un notario o un conservador, lo que pasa muchas veces con los llamados telefónicos. Es de lo que vamos a hablar y que está como una especie de telón de fondo sobre este debate que se ha llevado en el Congreso, porque terminar con los favores políticos y sacar de raíz el nepotismo del sistema notarial es lo que buscan, al menos eso es lo que han dicho, el proyecto de ley que se tramita actualmente en la Comisión de Constitución de la Cámara y que ha tenido una extensa tramitación legislativa que ya supera los 6 años. Según la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de nuestro país, actualmente existen 468 notarías en todo Chile y el trabajo que se lleva a cabo al interior está siendo transversalmente cuestionado. Antes de que ingresara este proyecto el año 2018, un estudio de América Transparente constató algo que aquí en la radio, me atrevería a decir, por más de 15 años, tal vez más, hemos venido subrayando. Constató que el 51% de los notarios, conservadores y archiveros mantienen algún tipo de lazo familiar con funcionarios o exfuncionarios del Estado, de todo el aparataje, es decir, primos, hermanos, amigos, compadres, suegros, lo que usted busque en el abanico de la familiaridad de seremias, alcaldes, exministros, exsubsecretarios, fiscales, miembros del Consejo de Defensa del Estado, parlamentarios, ministros de la Corte Suprema, entre otros. Esto puso bajo la lupa al sistema de nombramientos, ya que se evidenció que quienes llegaban a este tipo de cargos lo hacían a través de la negociación o incluso presiones, lo que dejaba de manifiesto que no se trataba de un sistema competitivo y abierto, es decir, el que tiene los mejores talentos pueda llegar a una notaría. Algunos de los ejemplos del último tiempo. A este caso del ex juez Poblete, que tras la revelación de los chats se pudo constatar que realizó gestiones para nombrar a notarios en su calidad de ministro de la Corte de Apelaciones, favoreciendo a ministros de la Corte Suprema. A esto se suma el caso de la hermana del diputado socialista Raúl Leiva, María Elena Leiva Carvajal, que se transformó en flamante nueva notaria titular de la primera notaría de San Miguel, tras titularse el año 2020. Sin embargo, lo que llamó la atención es que no era la primera en la familia en asumir un cargo como este, sino que era la cuarta. Estas prácticas en el sistema notarial llevan muchos años, por lo que el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, aseguró que se requiere urgentemente una reforma en esta línea. Mientras existan cargos que se definan a dedo y que significan tanta plata, la lucha por quedarse con ellos va a ser feroz. Y si los nombres de los beneficiados los determina el Poder Judicial o en conjunto el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, los interesados van a saber llegar y les van a ofrecer plata y les van a ofrecer favores y va a existir corrupción judicial y corrupción política. Negociaciones. ¿Sabe cómo se da muchas veces en este concepto? Mira, tengo un amigo que es abogado, que podría dar la prueba, si tú le das una notaría, no las más importantes, pero una en el perímetro, afuera del radio donde están estas, y yo tal vez te ayudo a juntar los votos para tal proyecto de ley. Esto que le estoy contando, así de forma muy coloquial, se va dando y se ha venido dando en las últimas décadas y es lo que ha generado de que tanto nombre de parlamentarios, familiares de parlamentarios estén instalados al interior de conservadores, de notarios, conservadores y archiveros judiciales. O, por ejemplo, las hijastras, la hija, la nuera, y no voy a nombrar a otros para que nadie se
se sienta, pero de ministros de Corte de Apelaciones y de Corte Suprema también usted va a encontrar. Es solo poner la lupa, empezar a mirar y se va a encontrar con ello. La reforma al sistema notarial contempla un nuevo procedimiento para nombrar a notarios, conservadores de bienes raíces y también los archiveros judiciales, en el que va a participar la alta dirección pública, que seleccionará a los postulantes en base a su mérito y la rendición de un examen. Lo que sigue es que se entregará una terna, o sea, el Consejo de Alta Dirección Pública le entregará una terna con estos, voy a ponerlo entre comillas, mejores puntajes al ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien nominará a quien ocupará ese cargo. Con esto, supuestamente, el Poder Judicial quedará fuera del proceso de nombramiento. El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, comentó que este proyecto reduce las barreras de entrada, asegurando procesos de nombramiento más objetivos. El objetivo general de este proyecto es modernizar el sistema notarial y registral, estableciendo mayores estándares de transparencia, aumentando la competencia, disminuyendo las barreras de entrada y los niveles de discrecionalidad en los nombramientos y, por cierto, impulsando la incorporación de tecnología que permita a los usuarios un mayor y fácil acceso a los trámites y servicios, agilizarlo y disminuir sus costos. Ya vamos a analizar ese punto, porque hay una duda respecto a que no va a haber un contrapeso a las decisiones políticas que tomen los gobiernos de turno. Así que, digamos, ahí todavía hay una duda razonable de quienes han conocido con exactitud el debate y el proyecto. De todas formas, esta iniciativa establece que quien se encuentre ligado por matrimonio, por parentesco de consanguinidad, hasta el 3er grado, inclusive, al presidente de la República, a los ministros, integrantes de la Corte de Apelaciones, Corte Suprema, fiscales, parlamentarios, entre otras autoridades, no podrán optar a este cargo. Para el diputado republicano Luis Sánchez, este régimen de inhabilidades es apropiado y culminaría con los favores políticos. Sabemos que desde hace largo tiempo se ha usado el nombramiento de notarios y conservadores como moneda de favores entre políticos y también con familiares de jueces y ministros de corte. Esto es escandaloso y debe terminar. Y por lo mismo, nos parece una buena noticia que desde el Senado el proyecto vuelva con esa prohibición. Hay algunos docentes universitarios particularmente que dicen que este proyecto atenta contra los derechos que tienen los profesionales para optar a cargos públicos. Al menos así lo planteó el abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Julio Palavicini. Yo no veo razón alguna para impedirle a un sujeto que tiene aptitudes técnicas para ocupar un cargo como notario, impedirle acceder a ese cargo porque tiene la mala suerte de ser pariente de una persona que ejerce un cargo público o de alguna autoridad. Yo creo que el énfasis y el centro de gravedad debiera moverse más bien hacia el político que ejerce presiones indebidas. Y este proyecto, además, le cuento de inmediato, también busca bajar la persiana a quienes tienen sobre 75 años, es decir, sacarlos del sistema, porque aunque usted no lo crea, hay notarios que están próximos a cumplir 100 años. Mire, la lista es bastante larga de personas que tienen sobre los 80 y que todavía están en el sistema. De hecho, hay un caso, Olimpia Schneider, es notaria de Santiago, ella tiene 94 años. Sí, 94 años, y la notaria Schneider sigue a cargo de su notaría a los 94 años. Otros, por ejemplo, los conservadores, está Luis Maldonado, está Camel Seguel, que también están sobre los 80 años, cerca de los 80 años, y que obviamente ellos van a tener que salir absolutamente una vez que, si esta ley termina siendo promulgada. En la tramitación, y esto es lo más extraño, sin embargo hay parlamentarios que quieren darles un año más, es decir, por ejemplo, que se retire no a los 94 años, sino a los 95 años, o que no se retire a los 80 años Luis Maldonado, sino que lo haga a los 81. ¿Y esto por qué? Porque dicen que esto debe ser más, debe darse un espacio para analizar y tomar las decisiones. Otros dicen que la ley debería ser inmediata. Promulgada, todas estas notarías y conservadores deberían retirarse inmediatamente. Quien se refirió a este punto es el diputado socialista Leonardo Soto. Ese plazo es excesivo y debemos reducirlo. Ya es hora que se retiren a descansar y den paso a nuevas generaciones de notarios que vengan con más fuerza, energía y sobre todo con mayor vocación de atención al público.
Solo durante el 2017 el notario promedio obtuvo rentas superiores a iguales a 14 millones mensuales, con notarios que alcanzaban incluso los 24 millones en la comuna de Santiago Centro. En caso de los conservadores, siempre se ha hablado de los súper ricos, en el caso del conservador de Santiago, que si bien paga 40% de impuestos, eso también hay que decirlo, ganan en promedio por mes sobre los 100 millones de pesos, hasta 180 millones de pesos. Hay un dato que se refirieron en la comisión y en este debate, que tiene que ver con la creación de futuras nuevas notarías, lo cual también a algunos pone nerviosos, porque podrían los narcos el día de mañana tener sus propios notarios, sobre todo en regiones. La diputada del Frente Amplio, Javiera Morales, habló respecto a uno de los puntos que tiene que ver con las altas remuneraciones que reciben quienes funcionan en este oficio. Todos conocen las altísimas utilidades, sueldos, remuneraciones del conservador de bienes raíces, por ejemplo, de Santiago. Y eso el proyecto que viene al Senado no lo toca. Creo que es algo que tenemos que revisar y enfrentar. Ya, ahí está. Se supone que el 16 de diciembre deberían formularse ahí los informes con las recomendaciones, pero yo sé que hay muchos auditores que están pensando, sí, 94 años una notaria, por ejemplo, hay otros que tienen 90 años. En algún minuto nosotros acá en BioBio dimos a conocer la lista y eran más de 50 las notarías a lo largo del país de personas que estaban sobre los 80 años y que estaban administrando. La nota está en biobiochile.cl, por si la quieren buscar, sí. Siempre está ahí con los datos, con los otros datos de las redes familiares también. biobiochile.cl. Y llevamos años mencionando. No 94, pero harto tiempo igual. Sí. Oye, mira, yo quiero hacer una observación. ¿Por qué el presidente de la República se guarda la facultad de nombrar notario? No hay ¿Por qué el político, por excelencia, que es el presidente de la República, de cualquier signo, se guarda esa facultad? No tiene nada que ver con las facultades de administración de un Estado. ¿Por qué el examen no es el definitivo? El que saca la mejor nota es el notario. ¿Por qué el que saca la mejor nota tiene la posibilidad de no ser nombrado? ¿Por qué esa injusticia? ¿Por qué se puede desoír o perjudicar al mejor? No entiendo. Yo creo que este es un avance, no estoy diciendo que no sea un avance. Pero puede ser peligroso, Tomás, respecto... Todos sabemos que, y me van a disculpar quienes están, esto es una opinión, en el Consejo de Alta Dirección Pública, pero todos sabemos, porque uno cuando reportea dice, mira, no, es que a mí me gustaría que fulano quede. Sí, claro. Y pasa todo el concurso, que es caro, hay que decirlo a los auditores que cuesta mucha plata, y finalmente sale el que quiere la autoridad. Es un mero trámite. Entonces, la verdad, con todo el respeto a la alta dirección pública, uno pone en duda sobre la eficiencia de esos nombramientos y no nos hagamos los tontos, saquémonos las máscaras y que se hable las cosas como son. Porque finalmente los políticos van a querer instalar igual a los que ellos quieran, porque como les digo, el sistema de alta dirección pública al final parece un chiste. Y muchos auditores lo saben porque lo han pasado, lo han vivido. Pero mira, yo escucho a parlamentarios de oposición, parlamentarios republicanos, feliz con esto. Yo me pregunto por qué el presidente de la República se guarda esta facultad. Considerando que este es un gobierno que siempre consideró que había un exceso de presidencialismo en Chile, ¿no? Bueno, y cuando les toca a ellos, sigue el presidencialismo en cuestiones que no son ejecutivas. No lo sé. No entiendo. Gracias, Néstor. Que estén bien. Chao, Néstor.